Hola, me llamo Jacobo Rivas Cheliz, soy nacido aquí en Madrid, soy misionero en el Congo, tengo 32 años, soy un diácono de la diócesis de Goma y llevo en el Congo 13 años. ¿Por qué eres cristiano? Yo nací en una familia cristiana, mis padres están en la iglesia, con lo cual yo he nacido en el seno de una familia cristiana, me bautizaron de niño. Sí es verdad que de joven me alejé de la iglesia, desde bastante temprano me alejé de la iglesia y estuve durante 3 o 4 años sin querer saber nada de la iglesia, escandalizado de mi sufrimiento y de la situación en casa. Y nada, pues el Señor me vino a buscar de nuevo, de otra forma, me mostró su amor y me volvió a seducir y así volví a la iglesia. Y eso, por eso todavía soy cristiano, por gracia de Dios. ¿Cómo te llamó la misión? Pues así como digo, yo tuve una experiencia grande de fracaso en la que cuando yo tenía 16 años, pues escandalizado en mi casa, pues no soportaba a mi padre, no soportaba ciertas cosas de mi casa y yo pensaba que era infeliz, viendo mi vida pues no le veía mucho sentido, empecé a salir por ahí a tocar la guitarra, a tocar en los parques con los amigos, a beber por ahí, a alejarme del colegio, incapaz de hacer nada. Así poco a poco, pues dejando de hacer las cosas, de estudiar, de prepararme a las bellas artes como me estaba preparando. Dejé también un trabajo y todo prácticamente volcándolo en una chica. Hasta que esta chica pues me dejó sin que yo me lo esperase y ahí pues prácticamente me encontré solo en el universo. En ese momento yo no vi una respuesta en la iglesia, en el Señor del que yo me había alejado, ¿no? Y viví durante varios años, 4 años, un tiempo muy feo de bajada a los infiernos, incapaz de terminar ninguno de los proyectos. Repetí el tercero de BUP de aquel entonces 3 veces. Aunque no me faltaba cabeza para ello, lo que me faltaba era pues, estudiar, ¿no? y sufrir, sin ninguna capacidad de sufrir. Y entonces pues el Señor, en un momento dado, pues a través de una persona me invitó a volver a la iglesia. No me quedaba otra salida, sinceramente no me quedaba otra salida. Yo ya había pensado incluso en el suicidio, aunque no llegué a intentarlo, pero no le veía mucho sentido a mi vida. Y pues por pura desesperación volví a la iglesia. Pasé un tiempo de 6 meses en Israel, trabajando como obrero no pagado, voluntario, y viviendo como un monje, que era lo más alejado que yo hacía. Yo que me quedaba dormido por las mañanas sin ir a la escuela hasta bien tarde, ¿no? Esto me hizo perder esos años de estudio. Y allí me volví a sentir querido por el Señor, me hizo sentir su misericordia, su elección sobre mí, que no era solo la elección de mis padres, y me devolvió pues la alegría de vivir, me quitó las ganas de morir y me devolvió la alegría de vivir. Y entonces yo me puse ante el Señor y le dije, pues lo que tú quieras. Y el Señor, a través de varias circunstancias y de varias palabras, me hizo entender que a lo que me llamaba era el presbiterado y concretamente en la misión. Por eso vas a intentar ayudar a jóvenes que estaban también hechos polvo como yo a recibir la misma experiencia. ¿Y cómo te acogieron? Yo pertenezco al Camino Neocatecumenal, que es una realidad de la iglesia que está aquí en Madrid, ¿no? Donde yo he nacido, y el carisma del Camino Neocatecumenal, de forma así resumida, es la evangelización. A raíz de una intuición del Papa Juan Pablo II, se crearon seminarios como el que tenéis aquí en Madrid, el Seminario Redemptoris Mater, que son seminarios diocesanos, pero internacionales, viene gente de todas partes, ¿no? Y yo me sentí llamado a esa misión. ¿Cómo llegué a África? Porque el único requisito que se nos pide para entrar en estos seminarios es estar dispuestos a ir a cualquier parte, ¿no? de la misión. Puede ser a Madrid, como la mayoría de mis compañeros han acabado en Madrid, están ordenados en Madrid,
o puede ser a cualquiera de los 100 seminarios que están en el mundo. A mí me tocó, en la República Democrática del Congo, a fundar el seminario de Goma, que empezaba ese año. Y así fui, con mucho miedo. ¿Cómo te acogieron? Pues la verdad es que nos acogieron muy bien. Empezamos 10 seminaristas, éramos 2 españoles, 2 italianos y 6 congoleños. El rector italiano, al principio éramos tan pocos que no había ni vicerrector ni nada, y era un tiempo de guerra. Estaba el país dividido entre la parte controlada por el ejército gubernamental y la parte controlada por la guerrilla, que tenía capital en Goma. Goma era la capital de la rebelión y lo sigue siendo hasta hoy. Entonces era un tiempo en guerra. La casa que nos concedió el obispo estaba fuera de la ciudad y los mismos habitantes de la ciudad tenían miedo a ir hacia allá porque había bandidos, había asaltantes y pues corríamos riesgo, decían ellos. Y resulta que nos tocó esa casa. Pues nos acogieron tan bien que, por ejemplo, las noches después de las celebraciones, como sabéis nosotros tenemos celebraciones por la tarde-noche, ¿no? En la ciudad nos organizaban un convoy de 7 u 8 coches llenos de gente que nos llevaban al seminario y luego se volvían ellos porque tenían más miedo todavía que nosotros éramos unos inconscientes, no lo sabíamos entonces cuál era el problema. Y nos acogieron muy bien, nos acogieron enseguida en sus casas, en las comunidades. Yo puedo decir que tengo hermanos allí, tengo una comunidad en el Congo que me conoce pues igual de bien que mi comunidad aquí en España, casi mejor que mi familia, y con el que pues he superado las barreras del racismo que he descubierto que tengo, del que no soy inmune, que me dicen la verdad y que la verdad es que estamos contentos de ir juntos. ¿Qué fue lo más duro? Lo más duro es estar fuera de casa. Normalmente pues es otro idioma, son otros idiomas porque tuve que aprender francés para los estudios y suajili para la vida allí. Yo no tenía ni idea ni del uno ni del otro, acababa de aprender italiano y al principio pues es muy duro. Ir a la escuela de filosofía a escuchar 7 horas al día de un curso raro en francés sin tener ni idea, pues yo me pasé los primeros meses durmiendo y dibujando en la escuela de filosofía y solo por gracia de Dios terminé el curso con solo 4 suspensos que los recuperé, ¿no? Y me permitió pues luego ya ir estudiando bien. Lo más duro es eso, y luego también pues una experiencia concreta que no sé si queréis que os la cuente, una anécdota, que fue una erupción volcánica que tuvo lugar en el volcán Nyiragongo, que está a pocos kilómetros de la ciudad de Goma. Entró en erupción por primera vez en 25 años, nos estaba esperando, y el día que hacíamos 3 meses en el seminario, el 17 de enero de 2002, entró en erupción destruyendo el 40% de la ciudad. Eso fue muy duro. Fue muy duro porque creíamos que íbamos a morir. Nos dijeron que en las siguientes 24 horas iba a haber un terremoto a nivel cataclismo, que eso se iba a hundir todo y que íbamos a morir. Intentamos escapar con una piragua a través del lago. La piragua aquella parecía todo. Yo me acordé de la canción de Miliki, la del barquito de cáscara de nuez, cuando venía, y digo, yo ahí no me subo, pero claro, por el otro lado estaba la lava, o sea, yo sí me subo. Y al final nos llamaron desde Europa, que habían visto en las noticias, que no había que subirse, porque si escapábamos era para ir a Ruanda y coger el avión desde allí, para volver a casa. Se acabó la historia, pensábamos que ya se había acabado, se acabó el seminario, se acabó todo. 3 meses justo después de nacer, en tiempos de guerra, ya se había acabado todo. Y nos llamaron diciendo que si íbamos para allá nos iban a confinar en campos de refugiados. Y con la situación de tensión, blancos en campos de refugiados iba a ser bastante complicado en una situación en guerra, y nos dijeron que nos quedasen, y nos quedamos esperando la muerte. Nos dijeron a dormir. Y digo, ¿cómo que a dormir? Si me quedan 24 horas, ¿cómo me voy a dormir? Obedece. Bueno, pues lo de la obediencia, que el que obedece no se equivoca, yo digo, están locos. Y pues nada, obedecí, me dormí, me puse en gracia de Dios. Y fue una experiencia preciosa. Por la noche hubo el famoso terremoto, que no solo desplazó el armario grande como una puerta hasta el centro de mi habitación, tiró todo lo que había en la mesilla, sino que lo más fuerte todavía consiguió despertarme, que eso ya es una especie de milagro. Y
lo único que pensé, yo estaba muy tranquilo, el Señor me dio la gracia de confiar en Él y de que si yo moría me acogía en su reino de misericordia, de perdón, porque yo me sentía que no estaba en gracia de Dios, que no estaba preparado para morir, pero el Señor me dio una experiencia de oración muy fuerte y cuando aquello tembló y me desperté, me acuerdo, imaginaos la sangre fría que tienen las personas, yo no sabría cómo habría, seguramente antes habría dicho, uy, yo en un terremoto habría salido corriendo, pues no, el Señor actúa también así. Lo único que hice fue darme la vuelta para que si se me caía la casa encima me cayese en el cogote y no en la cara y supiesen quién era el muerto, ¿no? Fue una experiencia preciosa del Señor porque me vi preparado a morir, yo que tenía miedo a sufrir hasta para estudiar, ¿no? Y que tenía tanto miedo a la muerte, pues me dio la gracia de poder estar preparado. Fue muy bonito, pero duro. ¿Cómo llevaste la relación con tu familia? Lo de mi familia fue muy gracioso porque nada más, pues esos fueron 3 meses. Yo cuando llamé a mi padre para decirle que me habían mandado al seminario, pues el seminario tiene un nombre gracioso, Goma, ¿no? Es curioso. Estaba allí el obispo y nosotros decíamos que bailaba muy bien porque era de goma, ¿no? Chiste malo. Y entonces, cuando yo llamé a mi padre para decirle el destino, no existía todavía este seminario, se fundó esa misma mañana. Y entonces yo llamé a mi padre por teléfono y le digo, papá, ya tengo destino. Y me dijo, ¿tú estás contento? Y yo, sí, estoy contento. Y dice, bueno, ¿dónde? Y dije, Goma. Y dice, muy bien, Roma, ya sabes italiano, ¿no? Y dije, no, papá, Goma, Congo, África. Se quedó callado durante 10 segundos por el teléfono y le oigo que dice, ostras, Pedrín. Y pues eso, ante el miedo, justo a los 3 meses la erupción volcánica. Mis padres celebraban las bodas de plata y me llamaron cuando yo veía la lava, veía la ciudad ardiendo. Me llamaron y me dijeron, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, muy bien. Les engañé, ¿no? Les tuve que engañar. Al principio fue mucho miedo, pero luego ya han venido toda mi familia, salvo 2 hermanos, han venido todos, algunos varias veces. Mis padres han venido congoleños a mi casa, muchos compañeros de mi seminario han vivido en vacaciones en mi casa y pues estamos ligados. Mi hermana en el Congo conoció a su futuro marido y están casados, ¿no? Ahora mismo están casados y tienen 2 hijos y viven aquí en Madrid gracias al Congo. Entonces mi familia ya es medio congoleña también. ¿Volverías a África? ¿Te mereció la pena? Sí, no veo la hora de volver. Yo estoy estudiando ahora mismo en Roma porque el grado de estudios que estoy haciendo no existe todavía en Goma. Entonces estoy terminando de estudiar en Roma para volver enseguida a África. Yo estoy encardinado en la diócesis de África, de Goma, pertenezco al clero de Goma, obedezco al obispo de Goma, ¿no? Aunque soy madrileño, yo ya no tengo un régimen de obediencia con Rouco, sino con el obispo de Goma, Monseñor Caboy, y tengo que volver, y lo deseo. Yo estoy mucho más contento cuando estoy allí que cuando estoy aquí tranquilo, más relajado. Pues muchas gracias. ¿Cómo sobrellevaste la relación con tu familia? ¿Volverías a África? ¿Te mereció la pena?